Hola, hola, buenas noches. Un saludo a toda la comunidad de Ciencia Bio que sigue la página de Bioquímica y Biología Molecular y que nos ha seguido a lo largo de 2 años en esta actividad recurrente que es los seminarios web de temas relacionados con bioquímica y biología molecular, componentes bastante interesantes, nacionales e internacionales, que nos han hablado de temas muy, muy diversos, ¿verdad?, relacionados con la bioquímica y la biología molecular. El día de hoy no es la excepción. De hecho, hoy tenemos a un invitado bastante especial, que es el doctor Iván Romero Espinosa. El doctor aceptó gustosamente la invitación para hablarnos de una técnica que se volvió muy, muy popular en la pandemia, que es justamente la qPCR, ¿verdad? Entonces, les platico un poco del doctor. El doctor es ingeniero químico y maestro en ciencias en ingeniería bioquímica por parte del Instituto Tecnológico de Durango. También es doctor en investigación médica por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es auxiliar de investigación SNI, nivel C en el Laboratorio de Biología Molecular de Enfermedades Emergentes y EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INR, Ismael Cosio Villegas. Actualmente es consultor científico en pruebas basadas en PCR en Latinoamérica y tiene más de 18 años de experiencia. Fue especialista científico para Roche, México, del 2007 al 2016 y actualmente es director de ventas y marketing para la detección molecular y asesoría analítica. Entonces, difícilmente vamos a encontrar a un investigador con tanta experiencia en la técnica y bueno, me parece bastante oportuno que en medio de lo que acabamos de vivir, que es la pandemia, pues podamos aprender un poquito más de esta técnica que se volvió muy importante en el diagnóstico molecular. Doctor Iván, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Es un Jorge, placer tenerlo de este lado. muchas gracias. Si gusta puede compartirnos la pantalla y bueno, pues comenzar cuando guste. Muy bien, gracias. Ahí estamos. No sé si ya está listo. Ahí está. Muy bien. Listo. Perfecto. Ahí se ve. Muy bien, pues comenzamos. ¿Si estás de acuerdo? Sí, adelante. Bueno, esta noche vamos a platicar un poco fuera de lo que comúnmente es lo que toco, que es siempre muy enfocado hacia la investigación. Esta vez estamos hablando del uso de la técnica por otros sectores, que luego olvidamos esa parte. La técnica de PCR, aunque para muchas personas apenas le suene, es una técnica ya muy madura. Estamos hablando de desde el 85, ¿no? Entonces, esto ha permitido que se consolide como lo que llaman estándar de oro en algunas pruebas, que es decir, una referencia, ¿no? No es una referencia indiscutible, pero es como la mejor referencia que se pueda tener en ese instante. Entonces, ha tenido que pasar mucho tiempo para que la técnica pueda ser evaluada, pueda ser comparada, haya suficientes datos y pueda tomar este lugar. Y obviamente transitorio en lo que llegan tecnologías que van a permitir tener tal vez menores tiempos, mayor especificidad, que sean más prácticas al momento de la toma, por ejemplo. Hay muchas áreas donde son como áreas de oportunidad, donde las pruebas pueden tomar este lugar, ¿no? Del estándar de oro. Pero bueno, vamos a comenzar platicando sobre lo que es estas referencias. Para quienes ya me conocen, las referencias que uso están muy ligadas a los Simpson, entonces espero no incomodar a nadie o algunas otras cosas así. Volvemos, este es un foro más como de divulgación, entonces espero que no insultar el intelecto de nadie, ¿no?
Entonces, hablando de las pruebas Gold Standard o estándar de oro, lo presenté en inglés el término porque normalmente así todo el mundo lo ubica, ¿no? Siempre en los laboratorios, pese a que obviamente está el término en español, ¿no? El estándar, por inicio de cuentas, pues es algo que se ha hecho eh, que es una discusión y se ha llegado al hecho de que es la mejor prueba disponible, ¿no? Entonces, el estándar es eso, es simplemente una referencia que tiene la autoridad o que se le da la autoridad para servir como referee. Ajá. Tenemos lo que es el término completo como estándar de oro y bueno, aquí en esta parte estamos hablando de que es lo mejor disponible bajo ciertas condiciones. Eso es lo que tenemos como estándar de oro y mencionar de nuevo que es algo transitorio. Ajá. Hubo pruebas que en su momento fueron buenas, pero esta la ha reemplazado o la ha sustituido, pero más adelante puede haber más pruebas, ¿no? Que cambien esta situación. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, durante mucho tiempo y sobre todo hablando de laboratorio clínico y la parte de microbiología en la industria, lo que es el cultivo. ¿Qué es esto del cultivo? Pues es simplemente tener el alimento o medio para que pueda proliferar virus y bacterias. Eso es lo que es el cultivo. Se colocan ahí muestras en espera de que crezca algo, ¿no? Lo que pueda estar ahí y por conocimiento de para dónde está orientado cada uno de estos medios, nosotros podemos saber qué es lo que está. Por otro lado, tenemos pruebas serológicas, como es el caso de la ELISA, que son estos ensayos inmunoabsorbentes enlazados o acoplados a enzimas, los cuales también nos permiten detectar lo que son virus y bacterias, por ejemplo, ¿no? Y que durante mucho tiempo estos han sido los estándar de oro para muchas de las pruebas existentes para virus, bacterias en diferentes campos. Tenemos algo bien importante y es lo que estoy llamando en esta parte de lo que es y lo que no es. Uh-huh. Está, aunque muy burdo el ejemplo, pero es lo que es el CPR, ¿no? O lo que es la rehabilitación cardiopulmonar. Esto, más que nada para señalar cómo parte de las siglas, ¿no? Y que en algún momento podríamos confundirnos. Para muchos que son del medio, se les podría hacer casi imposible que esto ocurra, pero pasa. O sea, yo ya lo he visto en el laboratorio y pasan este tipo de cosas. Tal vez no con esto de la rehabilitación cardiopulmonar, o reanimación cardiopulmonar, pero en el siguiente ejemplo es todavía más claro, como buena idea de poder tener términos que no se confundan. Por ejemplo, aquí tenemos lo de la famosa prueba de la proteína C reactiva. Tenemos aquí un ejemplo de reactivo y viene señalado de esa forma, ¿no? Aparte de las siglas, pero está la inscripción, entonces pues no hay mucho problema en la identificación, pero luego tenemos nuestras traducciones y los problemas que con ello van y que me ha tocado presenciar, para alguien que sea totalmente ajeno al área, aunque esté en el laboratorio, por ejemplo, ve esta imagen, este reactivo, y aquí dice PCR, ¿no? Y pues no saben otra cosa, dice que es PCR, pues es PCR, ¿no? Entonces, incluso en ventas se ven barbaridades como estas, ¿no? Que te ofrecen cosas que nada que ver, pero nada más porque las siglas así lo dicen. Entonces, hay que
al menos ante la audiencia general, dejar muy claro lo de las siglas y qué es lo que significa, para que no se confunda con ninguna de las posibilidades que puede haber allá afuera, hablando de que es lo de la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa. Simplemente las siglas están en inglés, que es Polymerase Chain Reaction. Vamos a seguir con algo de historia, simplemente para poder ubicar, ¿no?, todo el trayecto que ha tenido y que hemos tenido que recorrer o que se ha tenido que recorrer para que la técnica esté donde está. Y sin ello, pues, sería difícil ubicar, porque al día de hoy es el estándar de oro para algunas pruebas. Y bueno, tal vez me voy muy atrás. Y bueno, estamos hablando de que en el principio, a mí me gusta mucho esto de la teoría del mundo del ARN. Entonces, dentro de ese caos, un momento de la creación y todo lo que tenemos ahí en esta sopa primogénea, es donde están los nucleótidos o las bases que componen el ARN comienzan a formar enlaces entre sí y por tanto la molécula de ARN y posteriormente la de ADN. Y con esto, más adelante, los científicos podrán dar el siguiente paso, ¿no? ¿Qué es? Identificar al ADN para después copiar, modificar y multiplicarlo, ¿no? Que es lo que hacemos el día de hoy, a cada momento, muchas veces, ¿no? En el laboratorio ya no es cosa del otro mundo, pero pues eso es muchos años que han tenido que pasar y muchos descubrimientos para poderlo hacer. Y aquí tenemos una segmentada línea de tiempo de lo que es la biología molecular con algunos sucesos específicos. Más que nada, refiriéndonos a lo que es dos eventos en particular, ¿no?, que nos atañen el día de hoy. Obviamente, lo del desarrollo de la técnica por Kary Mullis, quien después se le da el Nobel por ello. Ahí lo ubicamos. Pero algo muy importante, y muchos irán obviamente hacia Watson y Crick y Rosalind Franklin, pero está estos dos científicos, Arthur Kornberg y Severo Ochoa, quienes muchas veces cuando nosotros platicamos esto de la técnica, los dejamos de lado, pero sí son piezas fundamentales de lo que Kary Mullis pudo llegar a hacer, ¿no? Creo que incluso se le da un mérito de algo que tal vez no hizo él, y lo vamos a platicar más adelante. Y bueno, como les comentaba de ellos dos, se les da el Nobel en el 59 por elucidar el mecanismo de la síntesis biológica de lo que es el ADN y el ARN, según respectivamente, ¿no? Estamos hablando de que pudieron aislar las polimerasas, en este caso la ADN polimerasa 1 eh, y la enzima que igual puede ayudarnos para llevar a cabo la síntesis, ¿no? No solamente, bueno, así como ellos lo vieron en la parte biológica, pero para después reproducirlo in vitro. Hay un par más de personajes que me gustaría al menos nombrar, que es el caso de Har Gobind Khorana. En el caso de él, demostró con sus descubrimientos que era posible el sintetizar
los fragmentos cortos de ADN. Ahí estamos hablando precisamente de lo que es la biología sintética, ¿no? Y obviamente por ahí nos vamos un poco más hacia el poder, algunos le llamaban sanar, pero es sustituir con esos fragmentos que se podían sintetizar zonas que estuvieran afectadas, ¿no? O que tuvieran algún cambio que pudiera asociarse a alguna enfermedad, poderlo reemplazar por uno adecuado, ¿no? Esto es lo que dio paso a sus descubrimientos y tenemos, por ejemplo, a Jel Kleppe, que en el 77 lo que muestra es el uso de lo que llaman cebadores, ¿no? O también primers. Son secuencias artificiales de ADN que nos permite ser específicos en qué zona es lo que queremos del ADN replicar y que se amplifique más adelante. Aquí tenemos un esquema, perdón si en algunas partes me voy un poco más rápido. Esto es básicamente el poder tener el contexto, ¿no? De dónde está surgiendo la técnica. En este esquema podemos ubicar lo que les comentaba hace un momento. Tenemos esto del cebador o iniciador o primer, donde nosotros podemos ubicar dentro de toda la información que es el ADN una zona puntual y a partir de ella, por medio de la DNA polimerasa, en un medio controlado en un buffer con suficientes nucleótidos, con cofactores que ayuden a la enzima para que pueda funcionar de forma adecuada, nosotros podemos llevar a cabo entonces esta síntesis de una cadena de ADN. Podemos ver en el cuadro de abajo simplemente las bases complementarias de cómo se van formando, de las 4 bases que está formado el ADN, ¿no? Adenina, guanina, citosina, timina. Y que siempre está el opuesto cada vez que se va sintetizando para la cadena complementaria. La figura de Kary Mullis es algo que la mayoría de los que estamos en esta parte de las ciencias ubicamos ya por el alcance que ha tenido la técnica, pero es una figura que rompió el molde, ¿no? Porque es muy diferente a cómo nos imaginamos al científico común, ¿no? O científico promedio, que es una persona como muy, muy libre en el sentido de su forma de conducirse, ¿no? Y extrovertida y también, como toda persona, tiene o tuvo también sus lados oscuros, ¿no? Respecto a ciertas opiniones que dio. Se le otorgó el Nobel de Química por la invención de la técnica de la PCR. La imagen, la verdad, habla muy bien de más o menos cómo proyectaba su personalidad. Él estuvo trabajando para la empresa Cetus cuando hizo este desarrollo y siempre se ha mitificado un poco el cómo cómo se le ocurrió, ¿no? Esta parte de la técnica de PCR. A este punto, sí me gustaría volver a puntualizar que la técnica, ya tenemos varios elementos que la conforman, es decir, ya antes hubo alguien que elucidó el mecanismo de síntesis que tiene el ADN, quién lo hizo para el ARN, quién ya mostró cómo estaba esta parte de la síntesis de fragmentos cortos. Y estamos hablando, de hecho, como de la parte inicial de lo que es la PCR. Entonces, queda la parte de qué es lo que realmente a él se le ocurrió, ¿no? ¿Dónde está exactamente su aportación? Y bueno, todo surge de esta pregunta. ¿Cómo puede
copiarse un solo fragmento de ADN, pero poderlo reproducir miles y miles de millones de veces, ¿no? Para que esto pueda ser útil. Una forma podría ser cuando nosotros pensamos hacerlo a través de bacterias, ¿no? Podemos clonar, podemos, es decir, podemos meter dentro de una bacteria la información que nosotros queremos, ese fragmento de ADN, y esperar que la maquinaria de esta bacteria lo esté replicando y después poder nosotros, ahora sí que cosechar todo eso, pero es un cohete, ¿no? El poder extraer todo este material que nosotros queremos de donde se estuvo produciendo. Entonces tenía que haber alguna otra forma que permitiera hacer eso, ¿no? Entonces dice su propio relato que yendo un fin de semana hacia el bosque, hacia las montañas, con la compañera que tenía en ese entonces, así es, esta imagen es más o menos como todo el mundo lo pinta, ¿no? Todo bonito, así como que fue iluminado en lo que es la total calma, pero pues aparentemente no fue así, por lo que cuentan las cosas, parece que pudo haber sido un poco diferente, tal vez algo más parecido a esto, ¿no? Podría haber sido, es decir, no solamente hablando de la velocidad, sino lo que comenta realmente es que mientras va conduciendo, ve los coches yendo en el sentido opuesto, las luces de esos coches, y de ahí le brinca la idea de teniendo suficientes primers para ambas cadenas, no solamente una cadena, sino para las dos cadenas, y teniendo suficiente enzima, teniendo suficientes, ahora sí que montones de nucleótidos, montones de enzima. ¿Qué pasaría si pudiera estar duplicando este fragmento, llevarlo en pasos de duplicación? Entonces, también parte de la historia es que precisamente cómo le llega esta idea, pues tal vez no va por el sentido la reflexión, ¿no? Recordemos que estamos entre los 70s, 80s, y pues bueno, algunas sustancias motivadoras podrían haber tenido ese efecto de poder encender esta idea, ¿no? Es decir, como lo del LSD, tan famoso, que ha sido detonante para muchas canciones, por ejemplo, u otras invenciones, y la ciencia parece que no fue la excepción. Pero bueno, así las cosas, ¿no? También están, recordemos que esto es una historia, él llegó a contar varias veces cómo fue, otras personas cuentan lo que a él les dijo y no estaba como del todo eh, certero, ¿no? O no era la misma historia en ciertos puntos. Entonces, bueno, eso es algo que por ahí se cuenta. Y bueno, esto lo pueden ver en cualquier referencia, obviamente citable. Y también esto, que casi nunca lo mencionan, y es el hecho de que este pensamiento, esta idea de la duplicación en medio de estos montones de enzimas, de primers, de los nucleótidos, ¿qué es lo que va a ocurrir durante esta duplicación? Y está este cuento de, no sé si lo ubiquen, de que un rey manda a pedir un invento a alguien para que lo entretenga, este lo logra,
y él le pide cualquier cosa, ¿no? Que él puede pedir o desear cualquier cosa y él se lo cumple. Y dice, pues bueno, pues va, pues quiero 2 granos de arroz, ¿no? Dice, pues va, se pero 2 granos de arroz por cada casilla del tablero de ajedrez. Y la verdad es que eso no parece mucho, ¿verdad? Pero conforme vas avanzando, recordemos las 64 casillas que tenemos ahí, tú estás hablando de millones de estos granitos de arroz, ¿no? Que pues obviamente el rey en esa historia pues ni se lo imaginaba. Entonces es como una de estas historias donde alguien le es más listo, ¿no? Que una persona de autoridad. Entonces, sin tomar tanto tiempo en eso, muchos dicen que de ahí viene, ¿no? También su invención, el pensar en esto, la duplicación, qué efecto podría tener en varias rondas consecutivas y poder tener esa cantidad tan enorme de DNA artificial de lo que está buscando. Entonces, de hecho, esta imagen a mí me evoca más, ¿no? Que cualquier otra cosa que haya visto antes. Y bueno, volvemos a esta parte de los componentes de la técnica de PCR. Estamos hablando que obviamente necesitamos un DNA molde, el DNA de lo que queremos nosotros utilizar y de donde nosotros vamos a especificar por medio de los primers qué secuencia es la que queremos reproducir, queremos duplicar y después tener montones de ese fragmento de DNA. La enzima que lo va a permitir, la DNA polimerasa, los NTPs, que son, ya lo dijimos, son lo podemos ver incluso como los ladrillos, ¿no? Mucha gente siempre lo menciona así, como los ladrillos en la pared del ADN. Entonces, son los que nos van a permitir formar nuestras secuencias complementarias artificiales, y lo que tendríamos como el medio, ¿no? Donde todo esto ocurre, el buffer a un pH adecuado para que todo esto se lleve a cabo, sobre todo hablando por la enzima, y los cofactores que ayuden precisamente a la enzima. Más que nada por los iones. Ok, este es el esquema de cómo ocurre la PCR como tal. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos nuestro DNA molde, que es un DNA de doble cadena, el cual se separa. Esto lo separamos por medio de calentamiento. Ahí tenemos una temperatura a utilizar. Después se alinean o hibridan, se aparean estas secuencias artificiales que hemos llamado primers y van a marcar el inicio para que la enzima pueda llegar y enseguida marcar todo lo que va a ser la replicación. Recordemos siempre la dirección en cómo ocurre todo esto va de 5 a 3'. Como podemos ver en este sentido. Y bueno, vean cómo se va, como de una se formaron 2 y después de 2 se van a formar 4. Enseguida de esas 4 vamos a tener 8 y así sucesivamente, vamos en potencia de 2. Entonces, cuando nosotros hablamos de la técnica de PCR, estamos hablando de que al menos siempre lo utilizamos en 30 ciclos. Por lo tanto, a ese grado tenemos más de 1,000 millones de copias generadas. Ahí está el impacto de la técnica. Y cuando nosotros hemos generado en cada una de estas rondas estas nuevas cadenas de DNA, volvemos a abrirlas y se vuelve a repetir el proceso de esa forma hasta que nosotros marquemos un alto simplemente por las temperaturas que utilizamos. O sea, llegaremos a un punto, decimos que hasta aquí y ya tenemos suficiente producto. Lo del ATAC de DNA polimerasa. Normalmente
Este es un suceso muy importante que siempre marcamos en las presentaciones, pero lo de la tardenia polimerasa, más allá de dónde fue generado, viene de un organismo termófilo, aislado de un geyser, o encontrado en un geyser, en Yellowstone. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tiene enzimas que están acostumbradas para funcionar a temperaturas muy altas. ¿Qué es lo que ocurre con la enzima que se aisló de la E. coli? Pues que funciona a temperaturas más moderadas. Cuando nosotros aplicamos estos ciclos que vimos de PCR, donde tenemos temperaturas, como pueden ver ahí, de 94, 72, 68, la enzima en organismos como nosotros mismos la sufre, ¿no? Y la enzima se degrada en cada ciclo. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Pues que se tiene que agregar nueva enzima. Entonces, el descubrimiento, el aislamiento de la polimerasa proveniente de este organismo, de la Thermus aquaticus, lo que permite es que ya no tengas que estar agregando en cada ciclo más enzima, sino que con la enzima que tú ya agregaste se puede llevar de forma secuencial toda esta replicación. Entonces, más bien, este descubrimiento ayuda un paso a lo que va a ser la, eh, ¿cómo se llama? Sería la parte de la sistematización o la automatización. Ajá. Y ya en este punto, hablando de automatización, estamos hablando de que se comienzan a hacer los esfuerzos por generar máquinas que nos permitan esta manipulación de temperaturas en un solo espacio. Es decir, estamos eh, hablando de que anteriormente, como muchos lo pueden, lo que teníamos eran 3 baños María, ¿no? Donde estaban a diferentes temperaturas, como las que vimos, de 95 grados, de 65 grados, de 72 grados, donde nosotros estamos cambiando los tubos donde se encuentran estas muestras, y pues estamos haciendo el esfuerzo, ¿no? En estarle dando vuelta, que parece más como una sesión de cardio, ¿no? En estar haciendo algo así. Pero bueno, es una parte que se tuvo que alcanzar, se tuvo que tratar y superar de forma tecnológica. Y estos fueron los esfuerzos. Tenemos en el 85 al Mr. Cycle, el cual, por medio de la inyección y reemplazo de líquidos, podíamos estar haciendo estos cambios de temperatura. Estamos hablando ya de baños secos, como tal, donde corrían estos líquidos. Y más adelante, en el 87, está el primer equipo comercial, es decir, lo que fue el TC1, DNA Thermal Cycler, esto de Perkin-Elmer y Cetus. ¿Y qué es lo que permitía? Permitía tener un programa de estas temperaturas y número de ciclos para nuestro proceso. Y la verdad que de ahí a lo que tenemos ahora no ha cambiado demasiado. Esto sería lo que hoy en día conocemos como un PCR punto final. La PCR en cuestión de variantes o formas en que se presentan, bueno, pues son varias, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito de las que hay. Por ejemplo, tenemos lo que es la PCR anidada o nested, donde lo que se hace en una primera instancia es una amplificación de una región larga, una región grande, y más adelante, como se puede ver ahí, que está la secuencia blanco, la secuencia que queremos, tenemos el diseño de otros primers que van a ir por esa secuencia en un paso posterior, para tener el amplificado únicamente de lo que me interesa.
¿Qué es lo que ocurre aquí? Es una estrategia. Ajá. Nos ayuda mucho, por ejemplo, en matrices o en muestras que son complicadas, que tienen inhibidores de la PCR, por decir algo, en los alimentos, las grasas, ajá, o por ejemplo, en los vegetales, esto de la lignina también, que es cosas que nos complican la extracción, o incluso con los insectos, con la famosa quitina. Entonces, este tipo de técnicas nos ayudan porque si bien vamos a tener una PCR limitada al principio, pero la siguiente PCR va dirigida sobre este amplificado artificial y de ahí se agarra para estar haciendo las copias que nosotros deseamos. Sí hay una pequeña parte que está siendo limitada, pero la mayor parte está trabajando sobre las construcciones artificiales. Entonces, es una estrategia que nos ayuda para ciertas ocasiones. Tenemos, por ejemplo, la PCR multiplex, no solamente hablando como el esquema lo da a entender para la PCR tiempo real, sino que nosotros podemos verlo también en gel, simplemente que tengan tamaños diferentes para que podamos diferenciarlos. Ajá. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que en lugar de estar haciendo de una forma sencilla cada una de las reacciones, aquí vemos 4, todas las vamos a llevar a cabo en un mismo recipiente. La verdad, esto siempre le brilla los ojitos a todo mundo, porque aquí estamos hablando de optimización de la muestra. Cuando es una muestra, digamos una biopsia o algo de un organismo que ya no pudimos volver a obtener, aquí es donde, ¿no? Aprovecharlo al máximo. Entonces, aquí nos ayuda mucho y también, incluso en la parte económica, lo que son los reactivos, pues se utiliza una cantidad menor, así se utilizará de forma separada, ¿no? Cada una de estas detecciones. Tenemos, por ejemplo, la retrotranscripción. Ajá. Dentro de la retrotranscripción, para empezar, está este asunto de la RT-PCR, ¿no? Y este era un problema porque anteriormente a la PCR tiempo real, que vamos a ver más adelante, se le llamaba Real Time PCR. Entonces, se tuvo que cambiar el nombre de la PCR tiempo real precisamente por esto de la RT-PCR, que es retrotranscripción. Así lo entendemos en esta parte, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues en este caso vamos a partir de RNA, lo vamos a llevar a DNA de cadena sencilla para después utilizarlo como molde de nuestra PCR. Eso es lo que hacemos. Y este paso lo utilizamos, por ejemplo, con los virus de RNA. Tenemos que extraer su RNA, enseguida hacer este paso para llevarlo a cDNA y enseguida que se lleve a cabo la PCR. Entonces es algo que tal vez ya tenemos un poquito más a la mano como ejemplo. La PCR punto final, más que nada se refiere no tanto como a un tipo de PCR, sino más bien la visualización. Y es el hecho de que nosotros, después de haber generado estos millones de copias, carguemos todo ese DNA, lo colocamos en un gel y lo dejamos correr por en un campo de cargas para que se desplace. Uh-huh, y podamos compararlo contra un marcador, una referencia. Y ahí podemos ubicar qué es, si está o no presente lo que yo estoy buscando. Si lo que yo amplifiqué, ajá, era lo que yo estaba esperando, es algo más que también ocurre, ¿no? Pero esto del punto final, eso se refiere a que tú lo visualices en un gel. Uh-huh. Y eso a lo que nos lleva es a la PCR tiempo real. La PCR tiempo real no va a ser más que el poder observar
ahí mismo en el aparato las curvas de amplificación, cómo se está llevando a cabo todo este proceso de amplificación. Ajá. Entonces ya entran otros parámetros, tenemos algo que está asociado al número de ciclos, tenemos la referencia de fluorescencia a la que puede llegar, y bueno, aquí simplemente marcar en la interpretación de estas curvas que al aparecer en los primeros ciclos estamos hablando de que tenemos más DNA al inicio, ajá, por eso es que amplifica antes, y si amplifica al final, en los últimos ciclos, será porque tenía menos DNA. Uh-huh. Y bueno, esta referencia famosa de Los Simpson, de que completamente queda, ¿qué es la mente? ¿Es algo real? ¿Qué es lo real? Nada realmente, ¿no? Entonces, esto de la PCR tiempo real, más que nada, es que estamos acoplando un lector, ajá, una cámara, a nuestra máquina de PCR. Eso es lo que estamos haciendo y ahora estamos utilizando marcadores en nuestros primers o en nuestro DNA que estamos generando que nos va a permitir ver cómo está aumentando. Tenemos la RT-PCR, que fue el acoplamiento de lo que ya vimos como RT y lo que es la PCR en tiempo real. Les comentaba, se cambió el término de Real Time PCR por qPCR, ajá, para que no se confundiera con la retrotranscripción. Y en este caso que está acoplado a la retrotranscripción, entonces es llamado como QRT-PCR, ¿no? O QRT-PCR. Uh-huh. Más adelante tenemos lo de la PCR digital. Mucha gente lo toma como que es lo más revolucionario, lo más nuevo que tenemos al día de hoy, pero este mismo concepto tuvo su origen durante la concepción de la PCR. O sea, hablando desde los 85, ya teníamos esto. De hecho, es una de las pruebas que hace el grupo donde estaba Karim Mullins, que era el del doctor Seiki y colaboradores. ¿Qué es lo que hicieron? Fueron de una cantidad de DNA, lo que hicieron fue estar diluyendo y diluyendo hasta que ya no era posible visualizarlo. Eso es lo que hicieron. Entonces, la PCR digital lo que hace es algo, es el mismo concepto, pero con la tecnología de hoy. Es decir, somos capaces de una muestra poderla particionar en miles, ajá, de partes y poder llegar a este supuesto donde podremos tener partes donde hay un fragmento del DNA amplificado, o perdón, un fragmento del DNA que buscamos o no lo hay. Ajá. Entonces, de este DNA que nosotros tenemos ahí, podemos llevarlo a este supuesto y después simplemente estar sumando donde se había y ya es cuantitativo. Entonces, es una de las grandes ventajas que tiene la PCR digital, es decir, que ya no es necesario generar una curva tipo, una curva calibrador para poder hacer poder obtener de ahí la referencia de cuánto tiene nuestra muestra contra esos estándares de la curva, sino que aquí directamente sabemos cuánto hay. Y tiene otra gran ventaja que en esta parte de la dilución, cuando son matrices complejas, de nuevo con inhibidores, lo que va a suceder es que también se van diluyendo la concentración de estos inhibidores y hace más fácil el poder hacer la detección de lo que nosotros estamos buscando. Uh-huh. Aquí no me voy a tener mucho tiempo, pero también quisiera tocar esta parte de lo que hoy mucha gente ya trae con el LAM. El LAM puede ser acoplado a la PCR, pero por sí sola es una técnica que permite amplificar un fragmento. Por medio de la PCR es necesario para tener una gran cantidad de DNA, pero son pocos ciclos. Y aquí lo que interviene es desplazamiento por medio de juegos de primers. Estamos hablando de al menos 6 juegos en la mayoría de los casos y que todo se produce por medio
de esta parte de los hairpin, que nos permite estar generando copias de forma secuencial conforme se van desplazando. Entonces, esta técnica sí es muy innovadora, pero lo que tiene es la complejidad del diseño. Entonces ahí es la única parte donde sí hay que tener más experiencia para poder hacer uso de ella, al menos en la parte de la investigación. De la parte comercial, tenemos la ventaja de que ya es algo que se hizo y ya es simplemente utilizarlo. Y estamos hablando de tiempos muy cortos, tiempos tal vez de 15 minutos para tener un amplificado que nos permite identificar lo que buscamos, comparado con lo que normalmente estamos acostumbrados entre 1 hora y hasta 2 horas, ¿no? Finalmente, y lo que nos atañe en todo esto, lo que vamos a hacer es dar el background completo. Estamos dando la vuelta en 360 desde la generación del concepto, de dónde se fortalece, cuáles son quienes intervinieron en la generación de la técnica, cómo funciona, cuáles variantes están presentes y ahora es el impacto que tenemos en diferentes áreas. Y precisamente, cómo es que desde el 85 hasta la fecha, la técnica se ha posicionado como el gold standard para algunas detecciones. Por ejemplo, en el caso de los organismos genéticamente modificados, la PCR tiempo real es un gold standard para la detección de ellos, pero también ya se está utilizando la PCR digital para llevarlo a cabo. Simplemente está en esta curva de tiempo donde se pueda aceptar y tal vez no que reemplace, porque algo que también tiene la PCR digital es que funciona muy bien con cantidades muy pequeñas, pero con cantidades grandes ya no tanto. Entonces, más bien que coexista con la PCR tiempo real, para hacer esta detección de transgénicos. Para quienes son un poquito ajenos a esto, estamos hablando de la detección de 2 genes, obviamente partes de estos 2 genes, normalmente el P35 y el TENOS, los cuales nos permiten saber con una proporción o en una comparación con un estándar qué tanto porcentaje de transgénico está presente en el producto que tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de, aparentemente yo lo veo como un jitomate, pues no sé, yo lo veo como un jitomate, y que nosotros, por medio de la legislación existente en cada país, se pueda verificar y se pueda consumir, ¿no? Por el público. No solamente en la parte de los transgénicos, estamos hablando obviamente de la parte de las enfermedades infecciosas. En el caso muy puntual del SARS-CoV-2 se ubicó como como el estándar de oro precisamente para llevar a cabo la detección del virus. Sin embargo, muy importante y siempre hago mucho hincapié en ello, el proceso como debe de llevarse a cabo todo esto es que un médico sea donde nosotros acudamos y es el médico el que manda hacer la recomendación de esta prueba y entonces el laboratorio al médico le va a dar el resultado de la prueba y el médico en conjunto con la clínica que él ha observado con otras pruebas tendrá una mejor visión para dar un diagnóstico. Esto de que una persona vaya y se haga la prueba y sea el mismo el que está dando juzgue su resultado, la verdad es algo muy riesgoso que no se debería de estar haciendo. Entonces, por eso la técnica creo que la han satanizado hasta cierto punto, porque hubo personas que no estaban nada contentas porque ya se sentían muy bien, ya había pasado mucho tiempo y también dentro de la lógica, dentro del periodo en que una persona después de ser infectada y tener esa ventana de infección, más allá lo que ocurre es algo más técnico,
que se tiene que discutir. Y por eso es que una persona no debería tener acceso a esos resultados ni interpretarla ella sola. Pero la técnica, entonces, estamos hablando que al menos para el SARS-CoV-2 se posicionó como el estándar de oro y ya tiene años siéndolo para otro tipo de enfermedades como es lo de el SIDA, para la detección de el VIH y algunos otros patógenos también de importancia, como la influenza. También en la parte forense, estamos hablando en el caso de los STRs, que también se ha posicionado como un, si no como el estándar de oro, pero sí al menos como la referencia muy importante en todos estos ensayos y que hoy en día, bueno, hay otro tipo de tecnologías que nos ayudan mucho más y seguramente va a sustituirla para la identificación, al menos para la parte de la identificación humana, ¿no? Tenemos, por último, este ejemplo, lo dejo al final porque la parte de lo que son los alimentos, la parte de la agricultura, es muy importante cómo ha impactado precisamente la técnica de PCR. Al día de hoy no reemplaza lo que es la parte de las unidades formadoras de colonias, la parte de la microbiología, pero ya se han hecho esfuerzos muy grandes donde ya se puede tener un comparativo y se está mostrando esta especificidad y rapidez que se puede tener. A mí me ha tocado observar que lo que hacen ya varias empresas es tener ambas técnicas. ¿Por qué? Porque por la parte de la PCR lo pueden ir adelantando el resultado, sobre todo cuando se tienen que trasladar para exportación o algo, y mientras va corriendo el tiempo de la parte de microbiología, que muchas veces les toma de 3 a 5 días, dependiendo del organismo. Y ya cuando van a cruzar aduanas o tienen, hablando por transporte, ¿no? Más que nada, ya se tiene el resultado entonces que pide la normativa por la parte microbiológica, lo envía, lo entrega a la persona que va en el transporte y ya le ganaron tiempo reduciendo costos de almacenaje y avanzando en los tiempos de traslado para que el producto llegue a su destino. Entonces, esto es muy, muy importante. Seguramente en los próximos años ya tendremos como gold standard la parte de la PCR de sobre todo tiempo real para muchos de los patógenos que buscamos tanto en alimentos como por ejemplo en vegetales. Y ya no es algo del otro mundo, ¿no? Son técnicas, metodologías que se están utilizando en la industria y que cuando nosotros salimos de la carrera, muchas veces no tenemos presentes, ¿no? Y estamos pensando, obviamente, la parte como más clásica y cómo adaptarnos a esta tecnología, saber de lo que trata y tener la formación, porque también la formación aquí es muy importante. Muchas veces han sido más por medio de los fabricantes de los aparatos, que obviamente lo que te van a enseñar es cómo funciona el aparato y cómo lo utilizas para lo que tú quieres, pero no es en sí el cómo interpretar todo lo que te pueda venir a ti que tenga que ver con la técnica. Entonces, hoy en día se puede uno formar por medio de cursos. Hay laboratorios, por ejemplo, en la parte de diagnóstico humano que se han preocupado por esto y contratan sus cursos para poderse tener dentro de su formación también esto y no solamente un certificado que digas que yo sé usar el aparato fulanito, se van al aparato fulanito y llega otro y otra vez, ¿no? Aprender ahora cómo funciona ese aparato y la técnica, cada uno le da un sentido distinto según los alcances que le dé su ardilla también. Y la verdad es que luego escucha cosas que rayan con lo imaginario, la verdad. Entonces,
ser muy crítico en el laboratorio nos ayuda mucho para poder dar este paso. Más que nada, esto quería enfocarlo como para poder abrir una ventana del conocimiento que todos tienen hoy en día y saber que es algo que ya se está usando y no nada más fue esta parte de lo que fue el SARS-CoV-2, ni lo que es la influenza de año con año, sino que se está utilizando en cosas del día a día, que es importante en diferentes tipos de campos. Entonces, dentro de nuestra formación, pues no está de más, ¿no? El tener un documento que nos avale, que conocemos los alcances de la técnica y que podemos darle el mejor uso también. Las reglamentaciones pues son muy distintas en diferentes lugares. En Europa, la Comunidad Europea dicta, ¿no?, las reglamentaciones y normas que hay que seguir. En Estados Unidos, FDA, que tiene mucho impacto en toda Latinoamérica. Y bueno, aquí en México, por decir algo, COFEPRIS, está también Secretaría de Salud, está la Secretaría de Agricultura también, que ellos ellos son quienes describen la normativa que deben de seguirse para diferentes situaciones. Entonces, cuando nosotros nos vamos a estas referencias, podemos ver ahí puntualmente qué es la forma de llevar a cabo cada cosa. La verdad, a mí me extraña de que nosotros no podamos tener algo como tan transparente como la FDA, ¿no? Que si yo estoy buscando cómo detectar, no sé, ciclospora en lechuga o en algunos vegetales de ese tipo, ahí está la técnica y me dice qué es lo que ellos avalan y ni siquiera es un kit comercial, sino que es algo que se forma con reactivos, consecuencias descritas ahí, te dan recomendaciones de qué es lo que ellos utilizaron para que tú lo implementes y listo. Entonces, aquí en México es un poquito, la información se controla más por diferentes circunstancias, pero finalmente se pueden alcanzar de una u otra manera en las instancias adecuadas. Eh, Creo que eso es todo lo que quería comunicarles en esta ocasión. No sé si tengan algún, bueno, damos paso, me imagino, a las preguntas. Buenas noches, así es, doctor. Vamos a platicar algunas preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas, de hecho, bastantitas. Voy a filtrarlas un poquito, Dame porque un algunas se segundo, voy fueron, a dejar de compartir claro. para poder Sí, verte, es más fácil ubicar algo así. sí, claro. Sí, algunas de las preguntas que se hicieron, bueno, se respondieron inmediatamente, o sea, entonces, bueno, te comparto algunas. Una de ellas dice, ¿conoce los termocicladores DIY, los do yourself, o sabe algo de su rendimiento en los laboratorios? O sea, recientemente se han fabricado instrumentos para PCR termocicladores de bajo costo porque son, digamos, es una tecnología relativamente fácil de replicar. Ujú. ¿Has escuchado algo de esos termocicladores? Esa marca en particular, ¿no? Lo que sí es que desde 2012, más o menos, hemos tenido, por la apertura del mercado, el ingreso de tecnología de otras marcas. Hoy en día, el abanico de posibilidades de oferta es bastante grande, pero como dicen, simplemente la tecnología es muy sencilla y se puede, de hecho, hasta eficientar. Tenemos por ahí equipos que la parte que siempre se ha trabajado mucho es el peltier. Ujú. Ajá. Ahí sí hay separaciones. Lo clásico es tener el peltier como mecanismo de transferencia de calor. Ajá. La mayoría de los equipos de placa es la forma en que trabajan. Entonces, ya llegamos a una parte que le llaman ellos mismos estado del arte, que es decir, voy a utilizar metales, voy a utilizar materiales que me permitan tener una mayor conductividad, que es lo que se lleva a cabo ahí.
para que sea más pronta, ¿no? Estos cambios de temperatura. También hay equipos que lo hacen por medio de aire, que son todavía más rápidos. Ajá. Como una referencia, en los Peltier, lo usual es tener rampas. Rampas son los cambios de temperatura, ¿no? Sean de 5 grados por segundo. Y en Ok. estos que son por medio de aire, estamos hablando de, en promedio, de 15 a 20 grados por segundo. Entonces es mucho más rápido, te ayuda en la parte de la técnica, es el que no se forme en su producto si tu ensayo no es muy bueno. Si tu ensayo es bueno, aunque le des mucho tiempo, no pasa nada. Pero bueno, es en algo en lo que nos ayudan y lo que a mí sí me ha pasado, también como consumidor de estas tecnologías, es la parte del servicio. Entonces ahí sí hay que cuidarse mucho porque aunque cuesten, no sé, $10,000, que ya es algo relativamente no tan caro, Ujú. si pasa algo, no hay quien te responde, dices, bueno, es que pues el fabricante está en Malasia, ¿no? Y Sí. no, pues te voy a comunicar con él, ¿no? Pero Sí. no hay nada como tener esa cobija de alguien que está en el país, preferentemente el mismo fabricante te da una seguridad de que lo que vas a comprar está respaldado y hay alguien que fue entrenado para poderle meter mano a tus equipos, ¿no? Y tu inversión está protegida. Sí, por supuesto. Sí, toda Ujú. la razón. Pero entonces la velocidad del cambio de temperatura sí podría influir en que salga o no, por ejemplo, una PCR en Sí, punto y la, final. la otra incluso, bueno, de que salga, que pueda salir mejor, sí. Ujú, Ajá. ujú. Muchas veces es imperceptible en algunos ensayos, pero si el ensayo no es muy bueno, se nota más. La Ok. otra es el tiempo. Ahí sí, el rampaje nos ayuda porque si el rampaje es alto, tus tiempos son tal vez de 40 minutos en lugar de que sean 2 horas y media, ¿no? Y la verdad es que quienes estamos en el laboratorio y tienes que hacer 5 o 6 PCRs en el día, que cada una te tome 2 horas y media, la verdad es que es algo que, obviamente no estás ahí pegado, ¿no? Pero es algo que requiere tu tiempo y si nada más tienes un equipo de PCR y necesitas tener producción, pues es complicado, ¿no? Claro. Sí, justo Ujú. ahorita en la pandemia se vio que era importantísimo el tiempo en el cual se pudiera hacer una detección. Eh, Sí, pues, ajá. Ujú. Tenemos otras preguntas. Una aquí muy interesante dice que eh, todavía hay algo que se pueda mejorar en cuanto a las propiedades catalíticas de las DNA polimerasas que se usan para PCR. Mira, de lo que yo he visto comercialmente, hay encima desde, ¿qué será? Como desde los 90. Ya las enzimas que nosotros utilizamos cuando compras bueno, a cualquier marca, ¿no? La mayoría son enzimas tratadas por biotecnología, entonces ya traen su plus, ¿no? Ya vienen potenciadas. Pero hay otras que incluso tienen resistencia inhibidores. O sea que aunque se topen con condiciones no tan buenas, la Ujú, enzima va a estar funcionando bien. Entonces, eso es lo que yo he visto que le han trabajado mucho. Por ejemplo, están estos kits que ahora nada más hacen la lisis y de ahí te hacen tu PCR. O sea, ya no pasan por la parte de la extracción y purificación como tal, ¿no? Sino que así todo cochino, así hacemos el amplificado. Entonces, para eso necesitas unas muy buenas enzimas, ujú. ajá, pues que aguanten todo eso, ¿no? Sí, y justo en el mercado así están, ¿no? Están las de alta fidelidad, las que son como de alta procesividad. Hay algunas que son baratas y que la gente sabe que no te sirve si tu amplicón es de más de 2000 pares de bases, por ejemplo, ¿no? Pero ya se sabe, ¿no? Bueno, que en esos casos que tú mencionas, más bien tiene que ver con la aplicación que vas a usar, Ujú, de alta fidelidad para secuenciación más que nada, ¿no? Y que no te meta tanto error ahí. Pero para la PCR tiempo real, o PCR, lo que importa, bueno, PCR tiempo real, la que utilizamos que es la TAC, tiene una razón y es la parte del dominio exonucleasa que tiene, que te va a permitir, en el caso de cuando usamos sondas TACMAN, poderlas eh, hacerla, separarlas, ¿no? O hidrolizarlas, es un término correcto de la sonda,
y poderla, tener la fluorescencia, liberar la fluorescencia de esa sonda. Entonces es una parte técnica donde sí necesitas tener ese tipo de enzima. Muy bien, justo una pregunta relacionada dice aquí, ¿cómo se vincula la PCR con tecnologías nuevas como Next Generation Sequencing? Ok, mira, en la parte de secuenciación de nueva generación, también esa parte yo la he abordado y lo tenemos en el laboratorio, lo hicimos para hacer metagenómica. Ahí hay un detalle que es el bias, ¿no? O qué tanto te alejas de la realidad. El problema de la PCR es que los productos que estamos generando, cuando tú estás buscando tal vez cambios de una sola base, tal vez ahí vamos a estar metiendo ruido, ¿no? Entonces, lo ideal para, hablando de tecnologías para secuenciación, sería utilizar la muestra así como está, para no meterle más de estas desviaciones, ajá, y tener un resultado más fiel a la realidad. Pero las tecnologías Next Generation Sequencing, que es la secuenciación de segunda generación, ajá, donde tenemos los casos de lo que fue Roche, de lo que es Illumina al día de hoy y otros que andan por ahí. NBI me parece, también que es algo muy similar a Illumina. Ahí tenemos estas desviaciones precisamente por el uso de la PCR y es algo que pues, no se puede evitar, ¿no? El trabajar con fragmentos cortos, la ventaja es que no es tan probable que se metan errores, pero existen. Entonces es algo que se trabaja, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Hay una pregunta aquí que dice, ¿se podría usar PCR punto final para la detección del SARS-CoV-2? Pues de hecho sí. O sea, no es hablando en el aspecto del diseño, sin problema, porque nosotros lo que estamos haciendo con la PCR a tiempo real precisamente es buscar un fragmento. Ajá. Entonces, el hacerlo por tiempo real, la ventaja es que podemos al momento ir viendo cómo va ocurriendo la detección, pero en la PCR punto final se genera los amplificados, después los visualizas en Kiel y te das cuenta si está o no está con una referencia de dónde esperas que esté el tamaño de tu fragmento, ¿no? Entonces, sí, ahí tal vez la pregunta que estaría asociada a eso es, ¿sería válido dar un diagnóstico con algo así? Sí, Porque exacto. entonces esa técnica, bueno, esa metodología tendría que haber sido validada por otro ente, ¿no? Para poderlo ofrecer. Sí, el INDRE, ¿no? En el caso aquí en México. Ajá. Sí, sí, efectivamente. Además, si es cuantitativo, se podía estimar la carga viral, ¿no? Que era también algo importante, digamos, en términos de diagnóstico, creo. Sí, para algunos patógenos es relevante, para otros no tanto, ¿no? Entonces, sí, tener la carga viral se puede hacer por PCR tiempo real, cosa que no podemos hacer por PCR punto final porque es algo meramente cualitativo. Eso no quiere decir que la PCR tiempo real sea totalmente cuantitativa. O sea, la PCR tiempo real, así como fue la PCR que tenía variantes, la PCR tiempo real también tiene variantes y una de esas variantes es la cuantitativa, que lo que hacemos es simplemente la construcción de una curva, así como lo hacemos con proteínas, ajá, y por medio de interpolación metes tu muestra y sabes cuánto trae. O sea, eso es lo que hacemos, no es nada del otro mundo. Algo que también estuvimos haciendo y viendo con un amigo en el Laboratorio Estatal de Salud Pública allá en Toluca, él con la tecnología que tiene de PCR digital, que fue la primera en Latinoamérica, eh, podía utilizarla para hacer cuantitativo, ¿no? La detección del virus y Wow. no tener que utilizar precisamente una curva como lo hacemos en PCR tiempo real. Sí, justo también relacionado, ¿cómo viviste tú, doctor, este fenómeno en el cual, bueno, detectar COVID pues era un gran negocio y empezaron a emerger muchos laboratorios que hacían
QRT-PCR justamente para el SARS-CoV-2. Lo pregunto porque, bueno, pues me tocó vivir de cerca que normalmente estos laboratorios tienen que tener una validación bastante estricta, pero en pandemia y por la situación de emergencia que todos conocemos, pues la capacidad, digamos, de auditar de COFEPRIS y otras instancias, pues se veía limitada. O sea, ¿qué tan bueno fue el ejercicio, pues, de detectar con QRT-PCR el COVID en pandemia? ¿O qué faltó? ¿Qué hubiera sido mejor, pues, por ejemplo? Ok, aquí en mis palabras, y tal vez me voy a colgar yo solo, y esto me sale del alma, ¿eh? Así lo viví yo. Esta es mi segunda pandemia enfrente. La primera de la influenza me tocó estar ahí como analista y por amor a la investigación y ayuda al prójimo, ah, haciendo diagnóstico, ¿no? Y obviamente enfermándonos también. Ahora con esto del SARS-CoV-2 me toca estando desde la parte de la empresa, pero también desde la parte laboratoria. Entonces, desde mi parte académica en el laboratorio, lo que debería, o lo que sucedió al principio, que era la restricción de cómo se iba a hacer la detección y que nada más se hiciera bajo un estricto laboratorio con medidas, bueno, las medidas estrictas del laboratorio adecuado para llevar a cabo esto, que ya estaba como tirándole a un laboratorio de bioseguridad 3, idealmente, ajá, que hay muy pocos en el país también, dicho sea de paso. En el INER, esto se estaba dirigiendo hacia el laboratorio donde se lleva a cabo la detección de tuberculosis. Entonces es un área confinada con requisitos muy especiales para que las personas que trabajan ahí no tengan problemas y tampoco las personas que estamos afuera, ¿no? Entonces ahí fue donde se comienza a hacer esto, de lo que yo pude tener acceso. Pero cuando se da el visto bueno para que los laboratorios particulares hagan todo esto, es complicado, la verdad, porque prácticamente ninguno tenía la infraestructura. Muchos la hicieron como pudieron. Y bueno, ahí realmente fue más como la desilusión de cómo ocurre todo. Y como dices, no hay suficiente capacidad como para ir y auditar a todos y que veas, ¿no? O sea, y desde la parte de la empresa también me tocó diseñar y equipar algunos laboratorios y realmente fue más bien como lo mejor posible que podía hacer el cliente, la verdad. O sea, no es el ideal y yo se los planteaba, les decía, ¿sabes qué? Pues yo aquí yo no trabajaría, la verdad. Yo no lo haría, pero bueno, te dieron permiso a hacer la prueba. Entonces, quieres tener las medidas mínimas necesarias, vamos a separar por áreas, vamos a tener esto, vamos a tratar de que tus personas hagan esto. Y esa es la otra, las personas que entraron al quite, ¿cuántas personas estaban formadas para hacer esto en detección de enfermedades infecciosas? O sea, no estamos hablando de PCR, porque PCR lo podría haber hecho mi abuelita. Ajá. O sea, realmente. Entonces, no es cosa del otro mundo que alguien sepa hacer una PCR, que todo el mundo se para el cuello con eso, sino también saberlo trabajar para diferentes cuestiones. En el caso de infecciosas, es la formación que te lleva años de estarte poniendo tu ropa de protección y hacerlo de forma adecuada, conciencia, hasta que esto se automatiza. Y entonces ya no tienes ningún problema. ¿Qué fue lo que pasó? Que la mayoría de las personas que trabajan en estos laboratorios, digas donde digas, se enfermaron. Y aquí la cosa es, expones a tu personal a la brava, o sea, ¿y a cambio de qué? Y, bueno, ahí mi parte humana no cede, ¿no? Ante estas cosas, creo que es más importante el tener lo necesario, ¿no? Y para quienes trabajan contigo, pues más. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y además, pues estaba el tema de que no existía un único kit o no apareció tan pronto el kit. Bueno, yo lo que vi es que diferentes instituciones diseñaban sus propias sondas y sus propios primers para
pues para esa situación de emergencia. Hasta Sí, lo que sí sucedió es que el INDRE tuvo, todo tenía que tener el visto bueno de ellos. Ellos estuvieron validando en un esfuerzo mega humano, la verdad. Muchas de las personas de esas áreas en el INDRE las conozco, son personas muy preparadas y muy dedicadas y pues trabajando a deshoras, ¿no? Para poder tener todo eso listo y que comercialmente también no hubiera como una preferencia para alguien. Ahí estaba el abanico de opciones y pues utiliza lo que tú prefieras, ¿no? Ajá. Sí, no, sí, un saludo a todo el personal del INDRE que sí, sin duda hizo un trabajo, como menciona, sobrehumano en esta pandemia, pues les tocó y muy bien. Doctor, tenemos un par de preguntas en Facebook, a ver, voy a proyectar alguna. Dice, ¿qué recomienda utilizar para construir la curva de calibración para la cuantificación de la carga viral? No, esa es una muy buena pregunta y muy técnica también. Eso lo vemos cuando vemos la parte de la PCR cuantitativa. Lo ideal sería tener una muestra cuantificada por algún otro método y que puedas utilizar para construir tu curva. ¿Por qué? Porque la matriz en la que viene embebida tu DNA y de interés va a ser el mismo que la curva de calibración. Entonces no hay ninguna diferencia en cómo vienen presentándose las curvas de la amplificación, que eso también es importante cuando estamos hablando de cuantitativo, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque si hubiera otra técnica, la muestra luego no te dura mucho, ¿no? La muestra se va acabando, se va degradando. Y está la otra, que es mandar sintetizar tu control. Se puede mandar sintetizar. Hay opciones muy viables como lo de los G-Blocks, donde puedes poner, de hecho, varias secuencias para diferentes controles. Ajá. Y construyes tu curva. La curva se ve muy bonita porque es un plásmido. Ajá. Y es algo ideal, ¿no? La secuencia está limpia. Pero cuando metes tu muestra toda cochina, o sea, cochina en el sentido de la matriz, ¿no? Después de que has purificado por la extracción, pero la forma de la curva no es la misma. Y entonces al momento de querer empatar, va a haber un efecto ahí que no nos va a permitir tener como que el valor tan confiable. Ajá. Ok. Y ahí lo que pudiera funcionar algunas veces es el montar, que es esto que en una muestra negativa tú coloques una parte de tu DNA sintético, ¿no? Entonces esto hace que se acerque un poquito más ese comportamiento entre la muestra real y el control sintético. Entonces, son formas, ¿no? Que hay que evaluar y desafortunadamente pues hay que hacerlo en el laboratorio, lo cual nos va a llevar tiempo y nos va a llevar dinero, ¿no? En hacer algo así. Sí, exactamente. Justo al respecto tenemos un comentario de Mercedes Herrera que dice que en el CENAM desarrollaron materiales de referencia mediante PCR digital para poder preparar la curva. Exacto, esta es precisamente una de las aplicaciones que tiene la PCR digital, lo que te decía, ¿no? Tienes una muestra, tienes un material y lo puedes cuantificar. Eso me refería con que podríamos tener un control o una muestra cuantificada por otra metodología y ya la usas dentro de tu curva, ¿no? ¿Por qué no usar entonces la PCR digital para hacer mis ensayos? Por el costo. Ajá. No es lo mismo comprar un aparato de PCR a tiempo real que comprar un aparato de PCR digital y también los costos de las reacciones. Entonces, hay unas por otras, ¿no? Y lo que les decía también, o sea, la PCR digital no sustituye a la PCR a tiempo real. La PCR digital no tiene un buen desempeño cuando la concentración es media alta. Y sí tiene muy buen desempeño cuando la concentración es baja. Cosa que la PCR a tiempo real ahí patina cuando es muy baja, ¿no? Sí, doctor, creo que ahora sí son todas las preguntas y nada más, bueno, como un último comentario, muy interesante todo el tema de la historia de la PCR, por ejemplo, esta mención de que la PCR digital fue una idea relativamente reciente en la historia de la PCR, pues es muy interesante. También, por ejemplo, mencionaste por ahí el término de biología sintética, haciendo alusión a la síntesis de pequeños fragmentos de ácidos nucleicos. ¿Has escuchado que recientemente se
repopularizó, digámoslo así, el término biología sintética? No. Se habla No, recientemente ajá. de eso, y no está tan fuera de contexto. Se habla de la biología sintética como el ejercicio en el cual pues uno diseña fragmentos de ácidos nucleicos, eh, pero ya digamos con la finalidad de generar propiedades nuevas en sistemas biológicos y justamente hacer uso de las tecnologías de síntesis de DNA para poder llevarlo a cabo. O sea, aprovechando, digamos, que actualmente pues podemos sintetizar fragmentos relativamente grandes, ¿no? Podemos tener DNA sintético de gran tamaño, pues, entonces emergió nuevamente el término de biología sintética por ahí. Sí, de hecho, así surge esa idea, ¿no? Con el poder reemplazar esos pequeños fragmentos que ellos identificaban que estaban relacionados con algún mal, ¿no? Y esto estamos hablando de los 50, o sea, imagínate. Así es, sí, no, pues siempre la historia de las técnicas es muy, muy interesante, ¿no? Los ejercicios, digamos, mentales, por ejemplo, esta anécdota de la autopista, está muy, muy interesante. A mí me gusta mucho el tumbar ese paradigma, la verdad es que es muy ideal. Y digo, yo sé que como mexicanos nos gusta idealizar a las figuras también, Así es. y se ve que en otros países hacen lo mismo, pero hay que contextualizar, ¿no? Y muchos de los, no detractores, pero de los científicos contemporáneos de Kary Mullis, lo que ellos tenían muy claro es que el aporte que él tuvo, más que nada, es la idea del sistema, ¿no? Para poder hacer todo esto, porque las partes ya estaban. O sea, él tuvo esta genialidad para poder unir tantas ideas que ya están por separado y poder hacerlo una realidad, ¿no? Así es. Me atrevo a decir que eso pasa en muchos, muchos escenarios. Por ejemplo, la contribución que bien mencionaste de Conberg, pues era muy, muy importante. De hecho, él tiene un libro muy, muy interesante entre los bioquímicos, que es el que se llama For the Love of Enzymes, y ahí cuenta ciertas anécdotas de cuando estaba trabajando con la polimerasa 1, muy, muy interesantes. Pues tienes la defensa, ¿no? De su hijo para con él, porque cuando hacen esto del aislamiento de la polimerasa 1, la E. coli sigue jalando, ¿no? Dicen, bueno, entonces no era cierto, y entonces le toca al hijo tomar la cruzada para poder aislar y ver que había otras polimerasas ahí también funcionando, ¿no? Y era el por qué el organismo seguía trabajando. Sí, sí, justo, ¿no? Sí, yo cuando doy esa clase en medicina, bueno, ¿por qué la polimerasa 3 es la más importante? Pues le hubieran puesto la 1, ¿no? Bueno, pues es Ajá. la historia, ¿no? Sí, la cronología de eventos. Sí, por ahí también la anécdota de cómo descubrieron que se necesitaban los primers, o cómo descubren eso de los primers, pues me parece muy interesante, pero bueno, yo se lo dejo a la audiencia, pues que lean el libro, y está muy interesante también esa historia. Doctor, creo que ahora sí ya no tenemos más preguntas por aquí. Súper interesante, en realidad la plática. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, No, gracias a ustedes. y esperemos que lo podamos tener nuevamente, pues no sé, en el futuro, ¿no? Hablando de otra técnica novedosa o de alguna aplicación interesante de la PCR. Claro, a su disposición. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final del seminario web. Y pues bueno, nos vemos el siguiente martes. Tenemos otro seminario web bastante interesante. Se va a anunciar a lo largo de la semana. Y bueno, pues les agradezco nuevamente. Gracias, doctor Iván Gracias, Romero. Jorge. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Pasen buena Hasta noche. luego, buenas noches. Hasta luego.